Ahí está grabando. Voy a empezar a grabar la sesión. La misma mecánica que hemos tenido en las sesiones anteriores. Si les voy a mandar las diapositivas y la grabación en caso de que después la quieran ver de nuevo, o si algún compañero de ustedes que no pudo venir o que va a llegar tarde, lo que sea, la quiere revisar, todo eso, ahí va a quedar para su disposición. Eso entonces, pues chicos, partamos al tiro. Bueno, y si tienen alguna duda durante la sesión me pueden ir preguntando, abren el micrófono y me preguntan de una, o lo escriban en el chat que también lo tengo abierto, como gusten. ¿Ya chicos? Entonces, como ya es nuestra tercera sesión y ya en la sesión pasada empezamos ya con contenido ya de materia y todo eso, todavía relativamente relajado. Yo sé que quizás fue un poco harto de materia la vez pasada, ahora igual quizá va a ser como harto, pero insisto, todavía es bien introductorio. Son hartos conceptos, pero no nos hemos metido en profundizarlos ni nada por el estilo porque es nivelación todavía. Eh, Eso, lo que vamos a ver hoy entonces. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso, vamos a conversar, o sea, ustedes me tienen que ir contando de lo que recuerdan de la sesión anterior, en general sobre las tres macromoléculas que revisamos. Y como les contaba, en esta sesión nos vamos a dedicar a revisar todo lo referente a las proteínas, desde lo básico, desde los aminoácidos, que ya habíamos conversado, son este bloque estructural, estos eslabones de la cadena, y estos monómeros finalmente, que finalmente al polimerizar van a ir generando péptidos, si son una cantidad pequeña de aminoácidos pegados unos con otros, y después proteínas, si ya hablamos de una estructura más grande. En cuanto a la estructura, también vamos a revisar punto por punto cada una de ellas, desde primaria hacia cuaternaria, conceptos que yo creo ustedes manejan un poquitito, aunque sea por ahora, y también vamos a hablar un poco sobre enzimas. Un poco, porque en realidad el capítulo de enzimas usualmente toma como 2 o 3 clases. Ya entender bien las enzimas es un poco más complicado que solo lo que vamos a pasar hoy. Hacer una pequeña relación con la energía, conceptos de bioquímica celular que también se van a pasar un poco ahora en biología celular y obviamente mucho más en profundidad cuando tengan su curso de bioquímica, probablemente el segundo semestre. Y junto con eso también hablarles un poco de los cofactores para unir las moléculas inorgánicas de importancia biológica que también revisamos la semana pasada. Entonces, como les contaba, nosotros ya vimos las macromoléculas. En general hablamos la semana pasada sobre carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, y adrede dejamos de lado las proteínas para revisarlas a cabalidad hoy. ¿Qué se recuerdan ustedes que hablamos la semana pasada sobre estas macromoléculas? Primero en general, así muy que sea común para todas, y después me pueden ir diciendo cosas más en particular de cada una de las que revisamos. ¿Qué recuerdan? En general son esenciales para el ser humano. Bien. ¿Qué más? De los lípidos que son la primera, es como fuente de energía, como guardada, sí. Bien, es una fuente de energía de reserva, se llama eso. Perfecto. Esa es su principal función. Y los carbohidratos son la principal fuente de energía para usar así, no de reserva. Eso, muy bien. De forma inmediata se llama eso. Uh-huh. Perfecto. Esa entonces es la principal función de los carbohidratos. ¿Quién más? ¿Quién más recuerda alguna otra cosa sobre las macromoléculas? O en particular, de alguna. Los ácidos nucleicos sirven para formar el ADN y el ARN. Perfecto. Ambos que tú mencionas son los únicos que existen, de hecho, parte de los ácidos nucleicos. ¿Y cuál era la función que tenían los ácidos nucleicos? Expresar la información genética. Muy bien. Por un lado, contener la información genética en el caso del DNA y el ARN
expresarla, como dices tú, o transferirla de un lugar a otro, o servir de mensajero cuando veamos más en profundidad ácidos nucleicos. Muy bien. Estos monos que aparecen acá abajo con estructuras químicas, ¿qué son? Es de lo que se componen. Exacto, son la unidad básica. ¿Se acuerdan cómo se llama en general todo eso? Las unidades básicas de de las macromoléculas. Elementos. No. En general esos monos que están ahí abajo, esas figuras se llaman monómeros. El monómero de los carbohidratos se llama monosacárido. El monómero de los ácidos nucleicos, bueno, no aparece un nombre acá, se llama nucleótido. Y así. ¿Qué otra función, por ejemplo, recuerdan sobre los lípidos? Mencionaron ya de reserva energética, que es la función principal. ¿Dónde más nosotros encontramos lípidos? ¿O en qué lugar de una célula, por ejemplo? Membrana plasmática. Perfecto. La membrana plasmática está compuesta principalmente por lípidos. ¿De qué tipo de lípidos hablamos? Fosfolípidos. ¿Ya? ¿Y cuál más? Las membranas plasmáticas están formadas, como bien me dicen, principalmente por lípidos, principalmente por fosfolípidos, y también, no sé si recuerdan, pero mencioné así muy a la pasada que existen otros que se llaman esfingolípidos, que son un poco más particulares de algunos tipos de células, pero las que sí tienen todas las células, igual en un poco de menor cantidad, de todas formas que los fosfolípidos, es el colesterol. El colesterol que le va a dar otras características a la membrana plasmática, como evitar de que se vaya a congelar o que se vaya a derretir, por ejemplo, evita que tenga una movilidad excesiva, etcétera, etcétera. También mencionamos sobre los lípidos que sirven en cuanto a la comunicación. Por ejemplo, muchas de las, o no, no muchas, pero algunas de las hormonas son de carácter lipídico y en particular de carácter esteroidal. Ustedes me mencionaron que tanto la testosterona como la progesterona y el estrógeno, las hormonas sexuales finalmente, tienen este carácter lipídico. También dijimos que las hormonas podían ser proteínas, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿ya? De los carbohidratos, además de ser de reserva, perdón, de energía inmediata, recordamos que también tienen una función de energía de reserva, pero a mediano plazo, no a largo plazo, como en el caso de algunos lípidos. Ahí mencionamos, por ejemplo, al almidón en el caso de las plantas y al glucógeno en el caso de los animales. También dijimos que los carbohidratos sirven en cuanto al reconocimiento celular. Ya que estábamos hablando de la membrana plasmática, recordar que además de tener lípidos, fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol, también van a tener algunas proteínas, que pueden ser proteínas transmembrana, proteínas que están por uno de los dos lados de la membrana, como sea, pero que en particular los carbohidratos de la membrana van a estar por fuera, o sea, la parte de la membrana que está mirando hacia el exterior de la célula, que ese exterior puede ser líquido extracelular, puede ser un lumen significa como un hoyo en una cavidad, puede ser sangre, lo que ustedes imaginen podría haber fuera de una célula. Y muchas veces va a haber contacto entre distintos tipos de células para que éstas se puedan reconocer. Una de las formas que tienen de reconocerse las células es mediante los carbohidratos que tengan en su superficie, ¿ya? Y estos carbohidratos se van a llamar glucocálix, ¿ya? Todos estos conceptos que yo entiendo pueden ser con nombres raros, con nombres difíciles de entender y todo eso, se los voy repitiendo para que se les vaya quedando grabado en mayor o menor medida. Como ya saben, y soy cargante con esto, es solo de nivelación por ahora. Más adelante, cuando estemos en las tutorías,
vamos a pasarlos en más profundidad y ahí sí va a ser necesario absolutamente que lo recuerden, que lo entiendan, que esto, logren integrar de distintas formas, ¿ya? Eso, chiquillos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las proteínas, ¿ya? A mí se me olvidó antes ponerles aquí una fotito de una proteína o lo que sea, pero antes de meternos a esta parte de los aminoácidos, conversar un poco, ¿qué saben ustedes de las proteínas? O por qué, primera pregunta así un poco más directa, ¿por qué pongo a los aminoácidos antes de hablar de las proteínas? Porque las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Perfecto. Entonces, ¿qué serían los aminoácidos de las proteínas? Así como veíamos en esta imagen. Los monómeros. Muy bien. Los aminoácidos entonces van a ser los monómeros de nuestra proteína. Monómero va a ser la unidad pequeña, la básica. Polímero va a ser la unidad grande, como decían ahí, la cadena. ¿Ya? Entonces los aminoácidos van a ser la unidad básica estructural, el monómero de las proteínas. Y ahora sí, hablando de proteínas ya un poco más introductorio, ¿qué saben ustedes sobre ellas? No sé qué estructuras tienen, qué funciones cumplen, dónde las encontramos, ¿qué se les ocurre decirme sobre ellas? Dentro de una célula, por ejemplo, ¿en qué lugar nosotros podríamos encontrar proteínas? Como transportadores. Bien, ¿eso sería en qué lugar de la célula específico? En la membrana plasmática. Muy bien. En la membrana plasmática tenemos proteínas que, como dices, un ejemplo, pueden ser transportadores de cualquier cosa en realidad, ¿ya? Y como mencioné anteriormente, la membrana plasmática tiene en su estructura proteínas, además de transportadores tiene otras. Existen distintos tipos de proteínas de membrana que nosotros vamos a estudiar también más adelante, ahora es como muy general en cuanto a proteínas, pero les mencioné que existen algunas que son transmembrana, otras que son ancladas a la membrana, otras que son solo por un lado de la membrana, etcétera, etcétera. Pero bien, dentro de las funciones que cumplen, como decía, es transportadores. O sea, pueden comunicar lo que está adentro de la célula con lo que está afuera, haciendo un traspaso de distintas cosas. Usualmente van a ser iones, puede ser agua también, puede ser algún otro tipo de molécula, no sé, glucosa, por ejemplo, algún tipo de aminoácidos incluso puede traspasar a través de estos transportadores y así. Otro tipo de proteínas que tenemos en las membranas son receptores, ¿ya? Que van a estar usualmente por fuera de la membrana y que estos pueden captar ahora señales que vengan desde afuera, evidentemente. Receptores para hormonas, receptores para algún otro tipo de señalizador, etcétera, etcétera. Y eso le va a entregar información a la célula de lo que está pasando en su entorno. ¿Dónde más nosotros encontramos proteínas al interior de la célula? A ver, los ayudo un poquitito. Eh, ¿Cómo la célula tiene una forma determinada? ¿Qué le ayuda a mantener esa forma o bien cambiar esa forma? Que también lo pueden hacer. La pared celular. Ese sería en el caso de las células vegetales. Pensemos en células humanas, más específico todavía. El citoesqueleto. Exacto. El citoesqueleto es una red de proteínas, finalmente, de distintas proteínas. Las más clásicas, las que se ven en el colegio, probablemente las que se vean en este curso, son los microtúbulos, los filamentos intermedios y se me olvida otro, pero son tres tipos de proteínas que van a formar el citoesqueleto. Evidentemente, bueno, no es tan evidente, pero para que sepan, hay más, existen un montón de tipos de citoesqueleto, hay distintas proteínas que van a formar el citoesqueleto, que van a tener cada una su nombre específico y que va a depender del tipo de célula que nosotros estemos estudiando, ¿ya? Ahí tenemos otro tipo de proteínas. ¿Dónde más creen ustedes que puede haber proteínas adentro de una célula? En general, la célula va a tener un montón de proteínas por todos lados,
¿ya? El citoplasma está repleto de un montón de proteínas que van a tener distintas funciones. Además del citoesqueleto, que sería como ya más en la parte de adentro, si queremos, de la célula, en el citoplasma mismo vamos a encontrar, por ejemplo, un montón de enzimas que van a ser las encargadas eh, de realizar todos los procesos bioquímicos que tenga la célula, el metabolismo en particular. Ahora, en cuanto a las funciones, que ya hemos mencionado algunas, ¿cuáles recuerdan ustedes? ¿De qué de las proteínas? Ah, ¿Sí? ¿Las proteínas? así en general. Claro. ¿Qué funciones cumplen? Son como para la inmunidad, Ahí hay una, sistema inmune. perfecto. Muy bien. Todas las inmunoglobulinas o anticuerpos son proteínas, y eso evidentemente nos ayuda a defendernos contra patógenos. Ahí hay una. Mencionamos el citoesqueleto, que es una función más estructural, mantiene la estructura de la célula o del organismo completo si pensamos en músculo y cosas así. Mencionamos el transporte también. Esa es otra función de las proteínas, la comunicación entre lo que está fuera y lo que está dentro de la célula. ¿Qué otra? Son precursoras Hormonal. de actividades del metabolismo celular. Bien, ahí mencionaron dos, bien las dos. Precursoras de hormonas en el sentido de que, si bien mencionamos que algunas hormonas son lipídicas, como las hormonas sexuales, la mayoría del resto van a ser hormonas proteicas, ¿ya? Que van a tener, finalmente van a ser como un péptido o una proteína un poquitito más grande que viaja a través del torrente sanguíneo y comunica cosas entre distintas células que van a estar más alejadas. Bien, y todo lo que tenga que ver con el metabolismo, que también lo mencionamos, todas las enzimas son proteínas. Y las enzimas son las encargadas de llevar a cabo las reacciones bioquímicas que ocurren al interior de una célula, o sea, el metabolismo. Perfecto. Bien, chicos, con eso ya tenemos como una introducción más o menos, ustedes ya saben hartas cosas de las proteínas y eso es súper importante. Ahora, mencionamos antes de empezar a hablar de esto sobre los aminoácidos. Ustedes me contaban que los aminoácidos son los monómeros de las proteínas, o sea que son la unidad estructural básica que los va a conformar. Finalmente, si lo pensamos de otra forma, una proteína son un montón de aminoácidos que están pegados y que van a interaccionar unos con los otros. La estructura básica de un aminoácido es lo que vemos aquí. Se llama aminoácido porque tiene un grupo amino, que es el que vemos acá, el NH2 o NH3, puede cambiar según condiciones del medio, y eso lo vamos a ver después en las tutorías, y va a tener un grupo ácido carboxílico, el COOH, que puede transformarse a COO, también dependiendo de las condiciones y que vamos a ver después. Por eso, aminoácido. Pero todos los aminoácidos son exactamente iguales en 4 de sus 5 grupos. Todos tienen un carbono central, todos tienen el amino y el carboxilo que ya mencionamos, y un hidrógeno. Acá aparece una cadena lateral o un radical, ¿ya? Ese radical es el que hace que todos los aminoácidos sean distintos unos de otros. Si se fijan en la imagen que tenemos acá al lado, aparecen todos los aminoácidos que constituyen el código genético, y todas las que están marcadas aquí en rosadito son el radical, es reemplazar esta R, ¿ya? Y esta R va a ser distinta en función de cada aminoácido, como les digo. Glicina tiene como radical un hidrógeno, no sé. Asparragina tiene esta otra cosa rara aquí que no sé cómo se llama, ¿ya? Lisina tiene una cadena de carbohidrato súper larga. No sé, estos que están acá tienen estos grupos aromáticos, ¿ya? ¿Qué creen ustedes que es o cuál es la importancia de estos radicales que sean tan distintos unos con los otros? O porque aquí vemos que hay distintas, que no todos los aminoácidos están juntos. Si se dan cuenta, vemos aquí que hay diferencias entre ellos en función del radical. Bueno, igual esto después cuando tengan sus clases de química ahí se les va a hacer un poquitito más fácil hacer un análisis más a fondo.
Pero si se dan cuenta, ahí aparecen distintas agrupaciones de aminoácidos. Dice, por ejemplo, donde está el cursor, que existen aminoácidos no polares. Al lado, aminoácidos aromáticos. Abajo, aminoácidos polares. Después tenemos aminoácidos cargados positivos y aminoácidos cargados negativos. Como les mencionaba anteriormente, todos los aminoácidos son exactamente iguales, a excepción del radical. Lo único con lo cual nosotros podemos diferenciar un aminoácido de otro es en función de este mono que tengan ahí pegado, del radical. Y eso les va a conferir distintas características químicas, como les decía, cuando tengan su clase de química, ahí se les va a hacer un poco más fácil reconocer. Hay alguna agrupación de aminoácidos que dice que son todos no polares. Por ejemplo, que habíamos hablado nosotros de la polaridad cuando repasamos, y en particular el agua, que vimos la tutoría pasada. El agua era polar. Sí, polar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando se encuentre con aminoácidos que son no polares o apolares? ¿Se van a repeler? Exacto. Esta característica que le ofrece el radical aquí y toda esta agrupación de aminoácidos hace de que no puedan interaccionar con el agua. Lo mismo pasa con los aromáticos. Siempre que ustedes tengan una estructura como esta, una cosa grande cíclica, va a ser apolar. La diferencia aquí es que tenemos apolares de cadena, en este caso, y aquí tenemos apolares aromáticos. Por otro lado, estas cosas que tienen carga positiva, negativa, o que tienen una polaridad, no necesariamente una carga, pero sí este momento dipolar que también tenía el agua, donde una parte de la molécula era un poco más positiva que la otra, va a hacer que puedan interaccionar con el agua. ¿Ya? Ahí tenemos algunas diferencias y algunas clasificaciones. Evidentemente, no es necesario que se aprendan de memoria los nombres de todos los aminoácidos. No es necesario que se aprendan de memoria la estructura, que es bastante más complicado y para ustedes, para su carrera, no interesa que se lo sepan, pero sí que tengan estas nociones, que el radical de los aminoácidos es el que lo diferencia unos de otros, y en función de los radicales nosotros podemos hacer algunas clasificaciones. Insisto, no es necesario que sepan tan a fondo cuál clasificación, pero sí que se pueden clasificar de alguna forma. Eso es lo importante en la conceptualización final. Los aminoácidos, como me dijeron, van a ir formando la proteína. Y por lo tanto los aminoácidos tienen que interaccionar entre sí. Para eso vamos a tener esto. Un aminoácido va a interaccionar con un segundo aminoácido con tal de ir formando un péptido. Un péptido va a ser entonces la unión de algunos aminoácidos. Exactamente cuántos no está muy bien establecido, de hecho, pero tengan en consideración que no son muchos, o sea, unos 100 podría ser, ¿no? Incluso menos, de 50 para abajo, por dar un ejemplo. Van a ser péptidos, van a ser unas secuencias chiquititas de muchos aminoácidos pegados unos con los otros. Y que es importante aquí que la unión de dos aminoácidos se da por algo que se llama un enlace peptídico. Esto que tenemos acá, la unión de un carbono de un aminoácido con el nitrógeno de otro aminoácido. Este enlace es un enlace sumamente estable, o sea, cuesta mucho romperlo. Es un enlace que, a diferencia de los puentes de hidrógeno que mencionábamos la semana pasada, sí requiere energía para formarse y no se da de manera espontánea. Necesitamos aquí una enzima que catalice la reacción de formación del enlace peptídico. Otra cosa también que es muy importante es que la formación del enlace peptídico se da por deshidratación. Si se dan cuenta aquí, además de formarse el dipéptido o los dos aminoácidos que están unidos, también se forma una molécula de agua que se pierde. Vean este mono que tenemos acá arriba, donde están los dos aminoácidos separados, y el dipéptido que tenemos acá. ¿De dónde sale la molécula de agua?
Fíjense bien en el mono, como les digo. Acá tenemos la estructura del aminoácido 1, que aparece acá arriba, y acá tenemos la del aminoácido 2, que tenemos acá en este otro lado. Fíjense bien qué se está uniendo con qué, y qué ya no está, y eso que no está finalmente es lo que va a formar el agua. Se fue un oxígeno ¿Un oxígeno de quién? ¿De qué aminoácido? del primero. Ya, perfecto. Tenemos que este oxígeno se desprende, ¿ya? Aquí vemos que tenemos el doble enlace oxígeno, que es esta parte de acá abajo, mientras que este oxígeno y también el hidrógeno se pierden, desaparecen acá. Y nos falta un hidrógeno para formar H2O. Sale del nitrógeno del aminoácido 2. Exacto. Este hidrógeno se pierde, se junta con este OH de acá, y ahí tenemos la reacción de formación del enlace peptídico. A ver si puedo rayar aquí. Claro. Entonces aquí tenemos que esto se va a ir para un lado, junto con este, y así vamos a poder formar, y así vamos a poder formar este enlace que está aquí, que es lo mismo que tenemos acá abajo. Perfecto, chicos. Entonces, así se forma un dipéptido. Y cada vez que nosotros vayamos agregando un aminoácido nuevo, o sea, acá en esta otra punta, va a pasar lo mismo, ¿ya? Se va a perder esta molécula de OH junto con un H del siguiente aminoácido, y así sucesivamente. Bien. Las proteínas, mientras más vayan creciendo, o sea, mientras más aminoácidos se vayan pegando a nuestra cadena, van a ir adoptando distintas estructuras. Vamos a conocer lo que es una estructura primaria, que como aparece aquí, van a ser como una cadena estirada, como un fideo de aminoácidos pegados unos con los otros, que eventualmente van a empezar a enrollarse, como a plegarse, es el nombre técnico, sobre sí mismos, para formar una estructura secundaria. Vamos a encontrar distintas topologías que ustedes más o menos deberían recordar: alfa hélice, hoja beta plegada, giros beta, random coils, etcétera, etcétera. Y esto va a seguir plegándose sobre sí misma para formar una estructura terciaria. La estructura terciaria de las proteínas es en 3 dimensiones. Hasta acá, primaria y secundaria son solo en 2 dimensiones. La estructura terciaria ya es en 3 dimensiones, y solo desde este nivel en adelante, o sea, terciaria y cuaternaria, van a tener funcionalidad. Una proteína que está en forma de fideo así alargada no es funcional. Una proteína que tiene un poco de plegamiento no es funcional, pero ya cuando tiene su forma definida en estructura terciaria, ya va a tener una función determinada. Y otra cosa que es importante: cualquier forma no sirve. Tiene que tener la forma específica, ¿ya? Porque esta forma le va a dar la interacción con, o que se pueda meter en la membrana, o que pueda interaccionar con los sustratos si es una enzima, o que pueda tener contacto con no sé, pues con un patógeno si es una inmunoglobulina, etcétera, etcétera. Las proteínas cuaternarias, por otro lado, es como si nosotros tuviésemos varias subunidades terciarias. O sea, esta es una proteína, esta gris es otra, esta otra azul es otra distinta, y así, y van a interaccionar entre sí, formando una proteína evidentemente más grande y también con funcionalidad. Lo mismo visto desde con otro mono. Vamos a tener nuestra proteína primaria, que va a ser una cadena polipeptídica sin ninguna forma, como les decía, un fideo grande de un montón de aminoácidos pegados unos con otros a través de enlaces peptídicos, pero que va a ser solo eso, una cadena grande. Estructura secundaria: esta cadena grande aquí se puede ir plegando de alguna u otra forma, y bueno, lo vamos a ver después más adelante, la estabilización de esta forma distinta que va a tener ahora se da por puentes de hidrógeno, ¿ya? Después la estructura terciaria va a ser un sobreplegamiento o la combinación de distintas topologías, como les decía, alfa hélice, hoja beta, etcétera, 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 que van a estar comunicándose entre sí también con distintos tipos de enlaces. También van a estar los puentes de hidrógeno, pero vamos a encontrar algunos otros como puentes salinos o interacción electrostática, que también mencionábamos esto cuando
Teníamos una carga positiva frente a una negativa y hacen este efecto de imán. Podemos tener interacciones hidrofóbicas. Si ya dijimos que existen aminoácidos que no pueden interaccionar con el agua y pensamos en que la célula va a estar rodeada de agua por todos lados y que adentro va a ser casi pura agua, tener aminoácidos que no pueden interaccionar con ella sería complicado. Pero como en la estructura terciaria ya tenemos algo en 3 dimensiones como un globo, todos estos aminoácidos que no pueden interaccionar con el agua van a interaccionar entre sí, con tal de esconderse. Se van a ir como hacia adentro de la proteína y adentro de la proteína no van a encontrar agua. Entonces ahí van a poder estar felices. Y luego la estructura cuaternaria, como ya mencionábamos anteriormente, van a ser distintas cadenas, van a ser distintas subunidades terciarias que van a estar interaccionando entre sí con tal de hacer una estructura mucho más grande y también con distinta funcionalidad. La estructura primaria, muy parecida a lo que nosotros vimos hace un par de diapositivas atrás, serían puros aminoácidos pegados unos con los otros. Tenemos, por ejemplo, una glicina al lado de una serina, después otra glicina, alanina, bla, bla, bla. Y esto va a ser más largo, más corto, dependiendo de cómo sea nuestra proteína, pero es solo eso. La estructura primaria va a ser cuando la proteína recién está, entre comillas, naciendo. ¿Saben a través de qué proceso nace la proteína? Yo sé que saben, seguramente ustedes no saben que saben. Se genera en la célula. Sí, pero a través de qué proceso, ¿cómo se llama? Transcripción. Eso, muy bien. La transcripción, no, la traducción, perdón. La traducción es la que forma la proteína. Recordemos que vamos a tener el DNA. Este DNA va a contener la información para hacer proteína, finalmente es para eso, ¿no? Este DNA se va a transcribir a un RNA que va a mover la información desde el núcleo hacia el citoplasma, y en el citoplasma esta información que está siendo transferida por el RNA va a ser traducida a una proteína. O sea, vamos a tener el RNA mensajero, van a venir los ribosomas y van a poder leer lo que dice el RNA para sintetizar una proteína. O sea, mediante la traducción. Y la traducción, o sea, lo que los ribosomas van haciendo es ir pegando, en este caso, glicina, leucerina, glicina, bla, 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 y van a formar una cadena larga. Que esa cadena, como ya dijimos, en 2 dimensiones, no funciona por sí misma. Todavía le falta madurar, le falta procesarse con tal de ir adquiriendo nuevas formas, nuevas topologías. ¿Qué es lo que vamos a ver en estructura secundaria? En esta imagen nosotros vemos que tenemos arriba la estructura primaria de nuestra proteína. Vamos a tener un montón de aminoácidos representados por las pelotitas, que están unidos por enlaces peptídicos, representados por estas rayas, y que eventualmente se van a empezar como a enrollar, ¿ya? A enrollar sobre sí mismos. Este enrollamiento va a producir estas distintas formas. Las más clásicas que yo creo ustedes conocen van a ser la alfa hélice y la hoja beta plegada. Aquí ya se forman de manera un poco más espontánea. ¿Qué es lo que va a estabilizar? Ya les dije anteriormente, pero ¿qué es lo que va a estabilizar finalmente que tenga esta forma o esta otra forma? Los puentes de hidrógeno. Bien, los puentes de hidrógeno que nosotros vemos representados con estas líneas punteadas que están aquí, ¿ya? Que se ven en todos estos, en todas estas interacciones. ¿Entre qué partes de la molécula de los aminoácidos creen ustedes que se van a formar estos puentes de hidrógeno? Primero, ¿qué necesitábamos para que se forme un puente de hidrógeno? El nombre lo dice. Primero, un hidrógeno, Mucho hidrógeno. ¿sí? Hidrógeno, bien. Y también necesitamos que al frente de este hidrógeno hay un átomo más o menos electronegativo, que puede ser oxígeno, como aparece aquí, que está junto al hidrógeno, que puede ser también nitrógeno, a ver si encuentro alguno.
Ya, en la imagen no aparece ninguna, pero que también podría ser nitrógeno o que incluso podría ser azufre. Ahora, si nosotros vemos la estructura del aminoácido y además vemos todos los radicales que tienen acá los aminoácidos, ¿dónde creen que es más probable que se forme un puente de hidrógeno? ¿Entre qué parte de los aminoácidos? Se van a dar principalmente en la interacción de los radicales. Ahora, hasta la estructura primaria que nosotros vimos, o la formación de estos puentes, perdón, de estos enlaces peptídicos, los que más estaban interaccionando era la parte amino o la parte carboxilo junto con la parte amino, ¿ya? Ahí se formaba el puente, el enlace peptídico. Ahora en la estructura secundaria van a tomar importancia los radicales, ya que estos puentes de hidrógeno, si bien se pueden formar entre la parte amino, lo que queda de la parte amino, con algún otro hidrógeno, principalmente y por abundancia de elementos químicos, o de hidrógenos, como me decían por ahí, muchos hidrógenos que necesitamos, principalmente se va a dar por la interacción de radicales con alguna otra parte de los aminoácidos. Entonces aquí los radicales comienzan a tomar importancia. Y por eso también es importante, más adelante, obvio, para bioquímica principalmente, conocer más o menos cómo son estos radicales para saber si es que van a haber o no puentes de hidrógeno, o en general qué tipo de interacciones pueden haber. Pero eso, ¿qué es importante acá? Estructura secundaria. La proteína o la cadena polipeptídica hasta ahora comienza a enrollarse, comienza a plegarse, dicho de mejor forma, y este plegamiento se estabiliza por un montón de puentes de hidrógeno que se van a formar de manera espontánea. Aquí no hay acción enzimática, no hay gasto de energía. Si seguimos avanzando en nuestra formación de estructura, vamos a tener la estructura terciaria, un nivel de organización mayor. ¿Qué va a pasar básicamente aquí? Estas formas que va a ir adquiriendo de a poquitito nuestra proteína van a interaccionar entre ellas. Una parte de la proteína que sea hoja beta, por ejemplo, esta acá, va a poder interaccionar con otra que va a ser alfa hélice, ¿ya? Básicamente nuestra proteína sigue apretándose, sigue enrollándose. Y esto genera entonces ya que vaya tomando una forma tridimensional. Como les decía, como un globo. Pero nosotros podemos tener dos tipos de proteínas en estructura terciaria. ¿Saben cómo se llaman estos dos tipos de estructura terciaria? No, ¿Cómo se van a llamar, creen ustedes, las proteínas que van a tener forma de globo? Estas que están acá. Se llaman proteínas globulares, porque parecen un globo. Y estas otras que tienen forma de fibrilla, ¿cómo creen ustedes que se van a llamar? fibroproteínas. Casi, fibrilares. En estructura terciaria tenemos esas dos, proteínas fibrilares y proteínas globulares. Ambas, por la forma que tienen y como les había dicho, la forma de la proteína va a determinar la función que cumple la proteína. Por ende, como ambas son, y la ven, bastante distintas, van a cumplir además funciones que son sumamente distintas unas de otras. Por ejemplo, ¿qué función de todas las que mencionamos al principio creen ustedes que podría tener una proteína de este carácter fibrilar? Para contraer los músculos. Bien, sí, de contracción, esa es una. Dentro de las que dijimos del interior de la célula, por ejemplo, que mencionamos varias, o de la célula en general. ¿Cuáles de todas las funciones que mencionamos ahí creen? Para el citoesqueleto, para dar forma. Bien, todas las proteínas del citoesqueleto, actina, miosina, microtúbulos, etcétera, todas esas son proteínas fibrilares. Y por otro lado,
El resto que mencionamos son proteínas globulares, transportadores, enzimas, hormonas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que es importante entonces de acá, lo que llamamos ahora, viene otra diapositiva que tiene que ver con la estructura terciaria, la forma de la proteína determina su función. Por lo tanto, una proteína que tiene estructura terciaria ya es funcional, siempre y cuando esa proteína no necesite seguir interaccionando con más, o sea, siempre y cuando no pueda tener incluso estructura cuaternaria, ¿ya? ¿Cómo se va a estabilizar ahora la forma que tiene esta proteína? Como les decía, esto es básicamente que la proteína se sigue enrollando, se sigue plegando, se sigue apretando sobre sí misma. Por lo tanto, si está todo más apretado, todo va a estar más junto. Acá vemos las fuerzas que dicen que estabilizan la estructura terciaria. Ya hablamos, por ejemplo, de que en la estructura primaria vamos a encontrar únicamente, de hecho, enlaces peptídicos. En la estructura secundaria vamos a encontrar, además de los enlaces peptídicos que ya vienen de antes, los puentes de hidrógeno, y van a ser la principal fuerza que una y que estabilice nuestra formita de alfa hélice u hoja beta plegada. En la estructura terciaria vamos a encontrar todas estas cosas. Hay algo que se llama puente disulfuro, que son súper importantes. Cuando encontramos dos azufres que se pueden mirar y que están cerquita, vamos a tener estos puentes disulfuro, que van a aparecer solo en la estructura terciaria y cuaternaria. También les había mencionado esta atracción electrostática, interacción electrostática, puente salino, como se le quiera llamar, que también, como vamos a tener aminoácidos ahora, y en particular los radicales de los aminoácidos, que están súper cerca uno de los otros, vamos a tener este efecto de imán entre un aminoácido que sea negativo con otro que sea positivo o viceversa, ¿ya? Sí, bueno, también van a seguir existiendo los puentes de hidrógeno. Eso, cada vez que haya un hidrógeno frente a, ya saben, oxígeno, nitrógeno o azufre podría ser, se van a interaccionar, ¿ya? Vamos a tener después las interacciones hidrofóbicas. Como les mencionaba, si tenemos aminoácidos que no pueden interaccionar con el agua, van a tratar de arrancar y de esconderse hacia la parte de adentro de nuestra proteína, con tal de nunca tocar el agua. Y una de las reglas de la química es que lo semejante interacciona con lo semejante. O sea, lo hidrofílico con lo hidrofílico, o dicho de otra forma, lo polar con lo polar, y en este caso, lo hidrofóbico con lo hidrofóbico, o bien lo apolar con lo apolar. Todo lo que no puede interaccionar con el agua va a comenzar a interaccionar con algo que sea similar, con otras cosas que no puedan interaccionar con el agua. Como les digo, se van a encerrar, ¿ya? Que entonces es importante de esta otra parte, siguiendo con estructura terciaria, estas fuerzas que están acá, ¿ya? Como nuestra proteína se va a apretar, sus radicales van a empezar a tener otro tipo de interacciones que nos van a ayudar a que nuestra proteína mantenga esta forma, ya sea globular o ya sea fibrilar. Ah, y estructura cuaternaria, no la puse, chuta. Bueno, en estructura cuaternaria, como les mencionaba anteriormente, déjenme mostrar la foto esta que tenemos acá, va a ser como si distintas estructuras terciarias estuviesen interaccionando. Si una proteína tiene estructura cuaternaria, siempre tiene que estar en la estructura cuaternaria para que cumpla su función. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, este mono que tenemos acá, que son 4 subunidades distintas, 2 azules y 2 grises, si solo tenemos una azul, esa por sí sola no funciona. Si tenemos las 2 azules, tampoco van a funcionar. Si tenemos 2 azules y una gris, no va a funcionar. Y ya si ya entienden la lógica, cualquier combinatoria no va a funcionar a no ser que estén las 4. ¿Cómo se van a estabilizar aquí? Por lo que ya hemos visto. Puentes disulfuro van a ser los principales en estabilización de estructura cuaternaria, pero también vamos a tener los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas, puentes salinos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente la estructura cuaternaria también tiene una función determinada. Ahora nos vamos en particular, y de todas las funciones que tienen las proteínas, la que siempre se estudia más son las enzimas. ¿Qué me habían dicho ustedes sobre las enzimas? ¿Qué hacen? Son las que se encargan de catalizar las reacciones químicas. Exacto. Y la palabra que usaste ahí es la más adecuada.
las enzimas son las encargadas de la catálisis, ¿ya? Y catálisis es llevar a cabo una reacción química, y en particular ya no va a ser una reacción química, sino va a ser una reacción bioquímica. Es distinto. Una reacción química yo la puedo hacer, no sé, en la cocina, si agarro un poco de sal y, no sé, pues la mezclo con otra cosa, la caliento y puedo hacer una reacción química. Pero una reacción bioquímica depende de una enzima. Y es importante porque las enzimas van a ser las que lleven a cabo absolutamente todo al interior de una célula. Sin las enzimas no existiría nada, básicamente, ¿ya? ¿Cómo van a funcionar ahora? Nuestras enzimas van a ser proteínas. Absolutamente todas las enzimas son proteínas que van a tener una forma determinada. Ahí esa está súper fea, pero porque no pude hacer un mono un poco más decente. Y que van a tener algunos sitios que son importantes de recordar. Uno se va a llamar sitio activo, que va a ser el encargado específico de catalizar la reacción química. Y vamos a tener otros que se llaman sitios alostéricos, que van a ser sitios más o menos alejados del sitio activo. Una enzima puede tener puede tener ningún sitio alostérico, puede tener un sitio alostérico y puede tener múltiples sitios alostéricos, dependiendo de cómo sea la enzima. Y esos van a ser regulatorios, ¿ya? O sea, que, por ejemplo, pueden hacer que funcione más rápido, que funcione más lento, que definitivamente no funcione, que la proteína incluso pueda morirse, que la enzima, perdón, no morirse, degradarse, para hablar ya más en biólogo, degradarse y así. Son sitios de regulación, ¿ya? ¿Y cómo funcionan estas cosas? Así, muy burdamente, vamos a tener que nuestra enzima va a tener un sustrato. Este sustrato va a ser alguna especie química, que puede ser una o pueden ser dos, pero van a ser alguna especie química que necesita reaccionar de alguna forma. ¿Y qué hace la enzima? Interacciona con el sustrato y mediante, no vamos a ver el mecanismo en profundidad de cómo lo hace la enzima, ya eso es bastante más profundo, pero de alguna forma lo que va a hacer es transformar este sustrato en un producto, o sea, va a ser la reacción química. Como les decía, en el ejemplo que aparecía aquí sería una reacción de degradación. Partimos con un producto, lo partimos partimos con un sustrato, lo partimos ese sustrato y obtenemos dos productos. Es como si cortáramos algo. Podría ser al revés. Podría ser que tenemos dos sustratos y los pegamos para formar un solo producto. También puede ser. ¿De qué va a depender esto? De cómo sea la enzima para lo que esté funcionando, ¿ya? Pero las posibilidades aquí son bastante grandes. En cuanto a la energía, en la primera o segunda sesión que tuvimos, mencioné ahí muy a la pasada sobre la energía. Las células funcionan como una pila, les dije ese mismo ejemplo. Y esto es porque las células tienen una cantidad de energía que es dinámica. Las células gastan energía, producen energía, pero están más o menos en equilibrio siempre. ¿De dónde sacan la energía? De los distintos procesos metabólicos que nos aportan energía. Respiración celular, por ejemplo, me dijeron en la primera sesión, recuerdo, es una reacción o en realidad una ruta metabólica que nos aporta mucha energía. ¿Para qué necesita la célula esta energía? Para hacer otros procesos que gastan energía. Usualmente los procesos que aportan energía son los que rompen, o sea, procesos catabólicos se llaman, y por el contrario, los que gastan energía son los que forman algo. Como les había mencionado, por ejemplo, la formación del enlace peptídico va a gastar energía. Entonces aquí se mantiene un equilibrio constante entre lo que la célula puede gastar y lo que la célula puede producir en cuanto a energía. Lo que vemos aquí, este gráfico, que quizás sea un poco enredado por ahora para revisar, pero yo se lo voy a tratar de explicar de la mejor forma, es un gráfico que nos muestra cuánta energía se está utilizando a medida que una reacción, tanto química como bioquímica, dependiendo de la curva que nosotros analicemos, se va gastando. Cuánta energía se gasta en función de cómo avanza la reacción. Si nos fijamos en la curva celestita, vemos que tenemos un reactivo o un sustrato que son sinónimos, y este va a querer reaccionar, ¿ya? Una reacción química, como yo les decía, que puede hacer en el laboratorio, que puede hacer en la cocina incluso si quiero, cualquier reacción de ese tipo, ¿ya?
para que mi sustrato o reactivo pueda reaccionar y transformarse en un producto, tiene que darle energía al sistema. Yo le tengo que meter energía. Y si se dan cuenta, el reactivo o el sustrato tiene una cantidad de energía que yo le tengo que meter harta más energía para que finalmente se transforme en un producto, ¿ya? Eso es en una reacción química, como les digo, sin presencia de la enzima. Pensemos, si la célula tiene una cantidad de energía que, si bien es renovable, que está en equilibrio, que gasta y que vuelva a producir, es una energía que es limitada en algún sentido, porque se le puede llevar a acabar. Si gasta más de lo que produce, la pobre célula se va a morir, se va a quedar sin energía. Si nosotros tuviésemos, o si la célula solo hiciera reacciones químicas, o sea, si tuviese que gastar esta cantidad alta de energía, probablemente se muera, porque se va a gastar toda la que tiene antes de poder producir más. Y eso es malo, obviamente. Las enzimas lo que hacen es esto que vemos en la curva rosada. En vez de utilizar una cantidad de energía súper alta, lo que hacen es disminuir esta barrera energética, se llama. La cantidad de energía que se necesita suplementar a la reacción para que ésta ocurra, para que el sustrato se transforme en producto, es menos cuando tenemos una enzima de por medio. Por eso son tan importantes. Todas las células realizan una cantidad que no se imaginan de reacciones a cada rato. Por lo tanto, necesitan que la cantidad de energía que se esté utilizando para llevar a cabo las reacciones sea la menor posible. Y para eso entonces están las enzimas, ¿ya? Si se dan cuenta, no hace de que se genere más producto, no hace de que el producto otorgue o tenga o como quieran más energía, más o menos energía. No, lo único que hacen es bajar la energía necesaria para que esta reacción ocurra. ¿Entienden eso? ¿Alguna duda con esto? Ya, sigamos entonces. Y esto sí, esto ya es lo último. Habíamos mencionado cuando hablamos sobre sobre moléculas de interés biológico y sobre todo de las inorgánicas, que muchas de estas moléculas inorgánicas, o en particular de los elementos, de iones en particular, son coenzimas. En ese momento yo no les expliqué muy bien qué cosa era una coenzima, pero acá se los explico. Muchas de estas enzimas no funcionan por sí solas, requieren de un ayudante, de un cofactor o de una coenzima, que es exactamente lo mismo. Y es lo que vemos acá. Esta coenzima, que va a ser algo distinto a una proteína, puede ser, como les mencionaba, iones, como aparece acá, o puede ser, por ejemplo, una vitamina, en el caso de la biotina, por ejemplo, del tetrahidrofolato, lo que sea, puede ser de cualquier característica, un lípido, un carbohidrato, un ácido nucleico, o un metal, que le ayuda a funcionar. La enzima sola se va a llamar apoenzima y así no funciona, no puede catalizar su reacción. Cuando está en conjunto con su ayudante, se va a llamar holoenzima. Y solo así, en esa forma de holoenzima, va a ser funcional, ¿ya? Aquí aparecen algunos, ¿ya? Creo que no puse la otra. Hay otra imagen súper parecida a esta, otra tablita, donde se muestran además otro tipo de coenzimas o cofactores. Pero lo que me interesa aquí es esto. Nosotros hablamos sobre sobre los átomos de importancia biológica y se mencionaron un montón de metales, de no metales y todo eso. Por ejemplo, hablamos que el sodio y el potasio tenían que ver en la transmisión del impulso eléctrico, que el calcio también tenía que ver con la formación de huesos, de movimientos intracelulares, etc. Y eso está bien, pero también aquí vemos, por ejemplo, otras actividades que tiene. Por ejemplo, el magnesio. Aquí vemos que el magnesio es importante para la exoquinasa. ¿Saben qué cosa hace la exoquinasa? O sea, yo sé que lo han visto antes, quizá no se acuerdan. O al menos en qué proceso celular está implicada. Como es
exo debe ser como para sacar. Ah, no es con eso. No tiene nada que ver. No. Entonces no sé. La exoquinasa está implicada en la replicación del DNA. No, perdón, miento. La exoquinasa tiene que ver con ¿cómo se llama? La glucólisis. ¿Ya? Tiene que ver, de hecho, es la primera enzima que agarra una glucosa desde afuera de la célula cuando entra, la agarra y le hace algo, le pega un fosfato, ¿ya? Entonces, esta enzima exoquinasa, si no tiene magnesio, no va a hacer nada. Necesita magnesio para hacer su función. O, por ejemplo, la anhidrasa carbónica, vemos que necesita de zinc. Es una enzima súper necesaria para la regulación del pH, la anhidrasa carbónica. Pucha, a ver qué otra conozco aquí. La ureasa, no me acuerdo exactamente qué hace, pero tiene que ver con el ciclo de la urea, o sea, con cómo nosotros vamos a degradar los aminoácidos. Una parte la podemos utilizar para obtener energía en glicólisis y otra parte se va a ir a desecho a través de la orina como urea, ¿ya? Esos son algunos ejemplos, pero no todos no solo los metales o los elementos metálicos van a ser esto coenzimas o cofactores. Vamos a tener otros ejemplos. Por ejemplo, aquí, eh, por ejemplo, el tetrahidrofolato. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es el ácido fólico? ¿O lo han No es escuchado? las uñas, el pelo, ¿o no? Sí, no sé, no sé si es como con eso, pero lo han escuchado en algún momento, supongo. Sí. Ya, el ácido fólico es súper importante porque ahí, como dice timidilato sintasa, no me acuerdo exactamente en qué es eso, pero el ácido fólico, que después va a transformarse en tetrahidrofolato, es súper importante en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? De base nitrogenada en realidad, que después se van a transformar en ácidos nucleicos. Pero es súper importante en la embriogénesis, o sea, cuando las embarazadas están en gestación, necesitan consumir harto ácido fólico, porque si no, las pobres guaguas que están en gestación tienen problemas congénitos, ¿ya? Porque no se sintetiza mucho ácido nucleico y eso causa mutaciones y todo el cuento. Entonces es súper importante eso, ¿ya? O, por ejemplo, a ver, ¿cuál otro? La biotina. Bueno, la biotina en realidad no me acuerdo para qué era la piruvato carboxilasa. Sé que está en la ruta de la gluconeogénesis, que es la contraria a la glucólisis. La gluconeogénesis es para hacer glucosa. La glucólisis es para romper glucosa. Y como les digo, no me acuerdo exactamente qué es lo que hace la carboxilasa, pero está metida ahí entre medio. Y la biotina también es una vitamina, finalmente, ¿ya? La encontramos en la vitamina H, si no me equivoco. Y esa yo sé que sí es para el pelo y para las uñas, ¿ya? Y la encontramos, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con las cebollas y los ajos. Ahí hay harta biótica. Entonces es importante comer biotina o comer cebolla y ajo para tener uñas bonitas y pelo largo, por ejemplo, ¿ya? El ácido fólico yo sé que se encuentra en las plantas como más verdes, ¿cachai? Cualquier hoja verde, pero verde acuático, como las acelgas o la espinaca, esas tienen harto ácido fólico y es importante mantener una concentración intracelular, evidentemente, pero que viene de la dieta de estos para mantener todas las funciones fisiológicas. Como les digo, existen un montón más. Se me olvidó poner la otra diapositiva donde había una lista un poco más larga para haber conversado un poquitito más, pero en síntesis es eso. Es necesario que recuerden esto, que van a servir, que distintos agentes van a servir como cofactores y que sin ellos finalmente algunas enzimas podrían incluso no funcionar. Y eso, chicos, sería todo lo que tengo por hoy. ¿Alguna duda? Ya, chicos. No, no. Ok. Lo dejamos hasta aquí entonces.
Enseguida les mando lo que les había dicho y eso, que estén bien. Nos vemos el miércoles a la misma hora. Chao, chao. Chao, gracias.